Buenas noches. Gracias por su compañía, Corporativo Cipsa Trade. Les agradece su asistencia en esta noche. El webinar nos lo dictará el doctor Juan Carlos Jacinto Tinajero. Él es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana como médico cirujano. Posteriormente se especializó en cirugía general dentro de la UNAM y en cirugía de tórax en el Instituto Nacional de Ciencias de Nutrición Salvador Subirán. También en cirugía cardíaca y trasplante cardíaco, ambos en el Centro Médico Nacional La Raza. Es experto en cáncer de pulmón, cirugía de vías aéreas, cirugía cardíaca, hiperhidrosis, cardiopatía isquémica, toracoscopía, cirugía de esófago, trasplante de órganos torácicos, cirugía gastrointestinal, hernia de la pared abdominal. Actualmente, el doctor Jacinto Tinajero atiende en el Hospital Ángeles Interlomas, Hospital Ángeles Acoxpa y Médica Sur. Buenas noches, doctor. Le agradecemos su asistencia y le cedemos los micrófonos. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Agustín, y gracias a Cipsa Trade por la investigación. La verdad es que este, menciona Agustín que hago muchas cosas. Yo creo que no tengo otras cosas que hacer más que andarme divirtiendo en esto de la cirugía. Pero bueno, yo creo que es importante y es apasionante cuando tienes la oportunidad de dedicarte a esto. También algo de lo que hacemos en Cipsa Trade siempre es compartir en lo posible los conocimientos de temas de importancia para el desarrollo de nuestra práctica. El día de hoy vamos a revisar un poco el tema de el uso de instrumentos de energía en cirugía torácica y bueno, siempre va de la mano con la cirugía general. La cirugía torácica realmente es una cirugía general aplicada al tórax, ¿no? Entonces, para desarrollar buena cirugía torácica, debes de ser un buen cirujano general. Al menos eso es lo que se ha demostrado, pues, a través del tiempo. Pero bueno, entonces va de la mano muchos de los conceptos que actualmente se aplican en cirugía torácica, conceptos y técnicas, uso de tecnología, pues se probaron de manera inicial en la cirugía general y se han extrapolado a otras especialidades, en este caso la cardiotorácica, que es la de nosotros, pero bueno, también en ginecología, en urología, en otorrino, etcétera. O sea, no se diga en la cirugía oncológica, son técnicas que se deben de conocer. Muy bien, vamos a ver un poquito de la historia del uso de energía. Desde Hipócrates en el siglo IV antes de Cristo ya se mencionaba el uso de calor, la cauterización para producir quemadura y bueno, se reporta hasta inhibir el crecimiento de lesiones tumorales, pero realmente fue hasta el siglo pasado donde Clark, a principios del siglo, en 1910, patentó el uso de la corriente de alta frecuencia en la aplicación de tejidos y definió el término de la desecación. Después vienen dos actores muy conocidos y que, bueno, todos los que estamos en cirugía les tenemos mucho cariño, que es Harvey Cushing, el neurocirujano, y Bobby, que era físico, y son considerados como los introductores de la electrocirugía propiamente. Lo que describió Bobby, el físico, fueron dos generadores, ¿sí? Uno por medio de un tubo al vacío que servía de corte y otro tubo de producción de calor, donde se generaban chispas. Así lo describió él para favorecer la coagulación. Entonces, cuando nosotros empezamos a usar energía en la práctica de la cirugía, lo primero que conocemos es el electrocauterio y sigue teniendo los mismos principios que vamos a ver. Y Cushing en 1926 incorpora los dos generadores descritos por Bobby a un utensilio y lo utiliza por primera vez en neurocirugía, ¿no? Entonces, o sea, imagínense la aplicación de energía a nivel del cerebro. Sería interesante ver los datos del doctor Cushing, sobre todo en relación
a daño generado por la energía. Digo, en esos años era muy difícil hacer cierta investigación como sí podemos hacer ahora, pero bueno, sería interesante. Y en los setentas, como todo en cirugía o como todo en medicina, pues la industria nos alcanza Valley Lab adquiere la patente de Cushing y pues expande el uso del electrocauterio prácticamente en todo Norteamérica y posteriormente en Europa, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo relevante del uso de energía? O sea, ¿cómo es una tecnología que llegó para quedarse? Bueno, el objetivo principal, como mencioné, era lograr la hemostasia, ¿sí? La aplicación de energía favorece la contracción de los vasos sanguíneos, la elevación de la temperatura a ciertas temperaturas. Entonces, si recordamos el fenómeno de la cascada, o más bien el proceso de coagulación, perdón, el primer fenómeno que se da es vasoconstricción. Entonces, eso es lo que consigue de manera inicial la aplicación de energía, ¿no? Entonces, para la hemostasia tenemos, sabemos, métodos físicos como es la ligadura, el uso de pinzas hemostáticas, el uso de suturas, los puntos transfictivos, ¿sí? Pero estarán de acuerdo que estas técnicas implican dos o tres pasos, ¿no? Es desde tomar el vaso que está sangrando, aplicar un hemostático, pedir la ligadura a la instrumentista, hacer el nudo, bajar el nudo, presentar el nudo, el corte, etcétera. Entonces, es la parte artesanal de la cirugía que muchos lo disfrutamos. Todos nuestros maestros nos decían que era importante tener ritmo en la técnica quirúrgica y tenías que entrar en ritmo con la instrumentista para ir avanzando en las cirugías, sobre todo cuando había que devascularizar muchos de los órganos, ¿sí? Y después se incorporaron otros métodos de coagulación, que son los métodos por energía, como mencioné, la electrocoagulación. Y aquí todos conocemos que tenemos dos tipos prácticamente, la que es la monopolar, que es el electrocauterio convencional, la bipolar, que ya se aplica a través los voy a explicar ahora, dos electrodos en un mismo sitio y también ya se desarrollan métodos de energía bipolares, pero avanzados, ¿no? Aplicados a otras tecnologías que ayudan en la aplicación, sobre todo, de estas técnicas en cirugía de mínima invasión, tal vez con menor daño a los tejidos, pero que, exigen un conocimiento del instrumental y de toda esta tecnología que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, de esto se trata la hemostasia por energía. Mencionaba, ¿por qué llegó para quedarse? Porque una vez que se identificó que tenía una ventaja el uso de energía en cirugía para conseguir la coagulación, también nos dimos cuenta que todo esto que voy a mencionar aquí favorece la desnaturalización de los tejidos, la separación de los mismos, el control vascular. Entonces, los cirujanos que nos anteceden, los que son nuestros maestros, se fueron dando cuenta que el uso de esta energía ayudaba para algo que es bien importante y que es la disección de los tejidos, ¿no? ¿Y esto por qué se logra? Bueno, mencionaba la elevación de la temperatura da lugar a esto. Contracción vascular, contracción del tejido circundante y formación de un coágulo intraluminal, ¿sí? En un movimiento de energía que se da en segundos, entonces te ahorra mucho tiempo al método convencional que es la ligadura. ¿Cuáles son los efectos de la temperatura que se fueron conociendo a través del tiempo? Bueno, es que a una temperatura de 43 a 45 grados existe ya una inactivación enzimática. Si lo llevamos a 60 grados, existe una coagulación del tejido y destrucción de las fibras de colágeno. Y si llegamos al punto de ebullición, bueno, hay evaporación, obviamente, del tejido. Y la carbonización, aquí se equivocó mi secretaria, no, bueno, me equivoqué yo, la verdad, se consigue a los 300 o 400 grados centígrados, ¿no? Entonces, vaya.
Todo esto, estos fenómenos que ocurren con los tejidos, eh, se resumen en coagulación, contracción del tejido, separación del tejido, que cuando uno aplica parte, la fuerza mecánica de la muñeca, entonces consigue uno la disección. Entonces, actualmente los instrumentos de energía nos sirven para dos cosas, para hemostasia y para disección. El primero, el más conocido, pues, es la electrocirugía y se basa en la aplicación de una corriente alterna de alta frecuencia sobre el tejido biológico. Y lo que se genera es una energía técnica con un efecto tisular que depende mucho de la temperatura que se consiga. Esto actualmente todos conocemos, en los hospitales hay un generador de electrocirugía que te da opciones para usarlo en un monopolar, que es el más utilizado, porque genera una energía, vamos a decir, es el más accesible, es el más barato y bueno, genera una energía que aunque no es controlada, te sirve muy bien para la apertura de las incisiones, la coagulación sobre la marcha y el control hemostático de manera rápida. ¿Cuáles son sus componentes? Pues es un generador de energía, un electrodo activo, que generalmente es el que aplica la energía, un paciente o tejido, que es donde se libera la energía, y necesita un electrodo neutro de retorno, que generalmente se da por la placa que se le aplica al electrocauterio. La desventaja es que esta energía que va de salida eh, regresa a esta placa y depende de que esté bien colocada, ¿sí? Actualmente con las que tenemos ahora de gel y que son adhesivas no tenemos mucho problema, pero hace tiempo cuando se usaban unas placas metálicas, si el paciente no estaba bien apoyado o no tenía el gel, la placa, el conductor, entonces se podía generar una quemadura. Es todavía una de las desventajas y bueno, si se fijan, pues la tecnología de la electrocirugía, o sea, el monopolar, pues incluye al paciente de que la energía debe dispersarse en el organismo y no tenemos un adecuado control de esa liberación de energía, ¿no? Entonces, una de las desventajas del circuito monopolar. Esto se quiso, o más bien se ha disminuido el riesgo utilizando el método bipolar, donde generalmente la energía es igual, es de alto voltaje. Hay menor impedancia porque ahora en lugar de tener un electrodo de salida que esté conectado al paciente, el electrodo de salida está conectado al mismo instrumento, es decir, hay dos polos, ¿no? Entonces, por eso es el término de bipolar, entendiendo los principios de Bobby, que es un conducto, un tubo, que bueno, en este caso es un tubo generador, entonces este no genera corte porque no tiene un tubo al vacío y tenemos el tubo o el electrodo de retorno que está aquí mismo integrado. Entonces, la energía ya no discurre directamente al paciente y podemos evitar el daño que se no controlado por usar al paciente como receptor de energía, ¿no? Entonces, como mencionaba, aunque se disminuye ese riesgo, de todos modos es de baja impedancia, el daño que se genera en esta punta se extiende más allá del tejido y dependiendo de la calibración del equipo, o pueden ser milímetros, pueden ser centímetros, no hay tanto control de ello. Esta subida de temperatura penetra los tejidos. La desecación del tejido para el monopolar o el bipolar aumenta la resistencia. Esto pasa cuando están coagulando el tejido y de repente ven que ya hay mucha desnaturalización. Entonces, hasta de repente empiezan a resecar ahí pues, restos que si no están carbonizados, sí están muy desnaturalizados, ¿no? Y bueno, la corriente en la punta del aplicador, cuando se genera la activación, pues produce la energía de una manera brusca y poco controlada. Entonces hay un radio de daño por energía más
más grande en el uso de la electrocirugía. Y no existe algún mecanismo de retroalimentación que nos diga la impedancia que se está presentando en un tejido como para calibrar la cantidad de energía que se debe de aplicar al mismo tejido. Me explico, o sea, no es lo mismo aplicar una energía a la piel, que requiere un poco más, y en la forma de corte para hacer la incisión, a la energía que se aplica, por ejemplo, al hígado, que es un tejido que aunque es más blando, pero tiene mayor circulación. Entonces, pues el efecto de la energía va a ser mucho menor a comparación de la piel, ¿no? Entonces, se debería de buscar una regulación de esto que se logró con la tecnología de el bipolar avanzado, ¿sí? El bipolar avanzado realmente es el mismo principio, ¿sí? Es decir, el instrumento tiene los dos polos en la punta, pero se tiene una mayor regulación del voltaje, se considera que es de bajo voltaje, hay una compresión, o sea, ahorita vamos a ver el instrumento por el medio del cual se aplica la energía, eh, tiene la capacidad de aplicar mayor fuerza mecánica para sujetar el tejido, ¿sí? Funciona con una consola que vamos a decir, podríamos llamarla que es una consola inteligente que tiene ya unos chips integrados y que almacenan la información que transmite la pinza, ¿sí? Es decir, la pinza tiene la capacidad de transmitir al generador la cantidad de fuerza mecánica que se está aplicando y la energía, el calor que se genera y en el punto donde se consigue el corte. Entonces, con esto, el generador o en este caso, regula la cantidad de energía que se libera, ¿no? Algunos instrumentos tienen el corte integrador, te voy a explicar eso. Este, Esto ha sido muy útil para la hemostasia, el sellado de vasos sanguíneos. Actualmente ya las casas comerciales nos ofrecen pinzas monopolares, perdón, bipolares avanzadas con capacidad de sellado de vasos hasta de 7 milímetros, ¿no? Y algo muy importante es que si tenemos ese control del el aporte o la liberación de energía en el instrumento, pues tenemos la capacidad de tener menor daño lateral hacia los tejidos circundantes, sobre todo en zonas de alto riesgo, como el mediastino, el hilo hepático, por ejemplo, e incluso, bueno, los que hacen la paroscopía, cuando liberan energía a nivel de la cavidad abdominal, en ocasiones pues hay un daño del intestino, ¿sí? Por la disipación del calor. Entonces, de repente tienen, por ejemplo, problemas de fístulas. Entonces, con esta tecnología bipolar, podemos disminuir ese riesgo. Como les decía, la aplicación actual de la energía bipolar en instrumentos ya diseñados, que son ergonómicos, vean estas pinzas, vean hasta la disposición de los botones para generar el disparo. Como les mencionaba, se incorporan, son alámbricos, y se incorporan a una consola que es inteligente, son articuladas, tienen la capacidad de una articulación hasta de 110 grados, giran en los 360 grados, aquí vemos el rotor, ¿no? Y aquí está el uso de la consola inteligente. Y como les mencionaba, algunas de estas, ya de estos aditamentos permiten un sellado de vasos hasta de 7 milímetros, calculando que el sellado que se consigue en el vaso en cuestión tolera 7 veces la presión sistólica. Entonces, bueno, pues son realmente seguras, que es un tema que al final voy a comentar. Tienen ya tecnología para el control de la dispersión térmica, ¿sí? Esta dispersión térmica les mencionaba, se regula desde la consola y se transmite al instrumento. Tienen un mecanismo de compresión en toda la longitud de la mandíbula, ¿sí? Y aquí se aprecia mejor.
tienen un plástico que vaya, es un polímero de alta eficiencia que tiene esta tecnología E-Blade, donde es, el instrumento permite que la energía solo se libere en las mandíbulas del instrumento y que la disipación de la misma energía sea casi nula. En esta tecnología bipolar avanzada, para este instrumento que estamos viendo aquí en pantalla, se considera que la disipación de energía es solo de 1 milímetro, es decir, estás en una zona de mucha seguridad, ¿sí? Entonces, ya mencionaba la articulación y la punta de giro, ¿no? Hay otra, es parte de los mismos instrumentos. Hay diferentes ya marcas comerciales que siguen el mismo principio, ¿sí? Instrumentos, por ejemplo, endoscópicos. Mencionaba con la mandíbula ya con un recubrimiento que es un polímero especial, con esta tecnología PTC, donde el calor que se genera se contiene en esta misma mandíbula. El polímero es tan avanzado desde el punto de vista tecnológico que con el aumento de la energía, el plástico, ¿sí? El polímero se reblandece y tiene algunas partículas especializadas dentro del plástico que ayudan a la contención de la energía. Entonces es algo muy dinámico que uno no se da cuenta en ese momento, ¿no? De hecho, uno pues, realmente no lo sabes hasta que te pones a estudiar esto, ¿sí? Aquí podemos ver parte de esta tecnología. E-Blade, es la mandíbula recubierta para la contención de la energía y a su vez como les mencionaba, vean el diseño ergonómico de las pinzas. Hay diferentes tipos de pinzas. Ahorita vamos a ver una foto. Entonces tú tienes la capacidad de controlar con tu mano el cierre mecánico, ¿sí? De la pinza. Entonces, esta compresión mecánica que tú aplicas es un algoritmo físico donde se combina la fuerza que tú aplicas con tu mano, la energía que se genera, y entonces todo esto favorece una adecuada coagulación, la disección del tejido y la separación del mismo. Entonces lo que conseguimos es un instrumento que nos permite ir operando, ir disecando, separando los tejidos y con una hemostasia adecuada, ¿no? Ah, Este es otro tipo de pinza, otra marca, que fue probablemente de las primeras que tuvimos, como la bipolar avanzada. Se usa mucho en ginecología, por ejemplo. Como mencionaba, tenemos ya instrumentos endoscópicos, pero también tenemos pinzas, instrumentación para cirugía abierta. Esta, por ejemplo, que es una pieza de mano para este LigaSure, se aplica, por ejemplo, para sellar las arterias uterinas. Entonces, en los procedimientos de histerectomía, esta pinza favorece una mayor seguridad, mayor rapidez, ¿sí? Entonces, deja, deja muchas, vaya, o evita mucho de las complicaciones que tenía el cirujano ginecológico y bueno, el cirujano oncólogo. Hay que recordar que la ligadura y el corte y ligadura de las arterias uterinas es algo de lo más artesanal en cirugía, desde las pinzas Gini, que pues, se diseñaron hace ya 100 años, la seguridad que tienen al cierre, la misma colocación de los puntos transfictivos, etcétera, ¿no? Todos en alguna vez recordamos algún evento donde eh, se nos disecó la arteria uterina, hubo un sangrado importante. Y bueno, toda esta tecnología ha venido a ayudar a simplificar esos pasos y disminuir esos riesgos. Entonces, esta fue la primera pinza que sí garantizaba una presión de sellado mayor a 3 veces la presión sistólica y en vasos de 7 milímetros, como es la arteria uterina, ¿no?
La desventaja a comparación de la otra que mencionamos, que es más nueva, es que la dispersión térmica era un poquito mayor, nada exagerado, 2 milímetros, ¿sí? Y también tenía el mismo efecto, una tecnología que la industria les pone nombres diferentes para tener algún diferenciador, pero que en general las pinzas recubiertas lo que hacen es limitar la liberación de la energía, ¿no? También tiene nombres diferentes, disector, la pinza de agarre, la tijera fría. Entonces con eso te lo presentaban a ti como cirujano de la tijera fría. Ah, pues es la tijera que no hace daño por calor, ¿no? Y todas tienen la capacidad de giro hasta 350 grados. Eso no hay mayor problema. A veces donde uno batalla es escogiendo la pinza que tenga una angulación en la punta, que es muy importante, sobre todo en cirugía torácica, cuando estás haciendo toracoscopía, ¿no? Otra de las tecnologías que tenemos actualmente, y esta sí puedo decir que tal vez fue la primera, fue el bisturí ultrasónico. Todos conocimos desde muy jóvenes en esto el uso del armónico, que nos permitía una disección y hemostasia simultánea. Esta es una tecnología diferente porque es una energía que se produce por ondas ultrasónicas que son controladas, ¿sí? Que se transmiten a a un a un instrumento, ¿sí? Que está integrado aquí en esta pinza, que ahorita vamos a explicar cómo estas ondas ultrasónicas controladas, ¿sí? Se transmiten aquí, que es una unidad piezoeléctrica, tiene un cristal piezoeléctrico, y aquí genera la energía en la pinza de mano y se transmite a la punta del instrumento. También tiene una consola inteligente. Entonces, como mencionaba, el generador ultrasónico, ¿sí? Transmite a la pieza de mano, que tiene ese cristal piezoeléctrico, crea la energía, ¿sí? Se transmite a los tejidos y lo que hace este aumento de la energía es romper los puentes de hidrógeno y forma un coágulo que oblitera los vasos sanguíneos. Entonces, tenemos una contracción del tejido, tenemos coagulación intravascular. Entonces, eso, insisto, permite la disección del tejido y la coagulación al mismo tiempo, ¿no? Estos son datos a lo mejor de que debemos de tener presentes, cómo funciona, que al activar se hace vibrar, ¿sí? La hoja o la pieza, el cristal piezoeléctrico a esta velocidad muy alta y se consiguen cuatro efectos en el uso de esta tecnología. El primero es la cavitación, que se genera en el agarre de la pinza al tejido, ¿sí? Se genera un efecto local a nivel del tejido donde se produce vapor de agua y hay ruptura de la pared celular, desnaturalización de las proteínas, ¿sí? La misma presión que se ejerce con la pinza, favorece la separación de los tejidos. Esta misma presión ayuda a que se genere un incremento en la temperatura y también hay un fenómeno de vibración. Pues cuando uno empezaba a usar el armónico, perdón, eh, de hecho, cuando nos daban los cursos para el uso de las pinzas de energía, siempre te insistían, el experto del producto, que tenías que generar cierta presión con la muñeca para conseguir el corte. Y conforme lo ibas utilizando, lo ibas entendiendo. O sea, no era solo cerrar y accionar el gatillo, sino que para avanzar tenías que tener cierta sensibilidad para aplicar la fuerza mecánica con la muñeca. Actualmente ya hay unas técnicas que han simplificado mucho eso. Realmente ahora sí lo cierras, genera la energía. La ventaja de esta pinza es que cierras y corta con la misma energía que se produce. En la tecnología anterior, que es la bipolar avanzada, una vez que se coagula, muchas veces no se separa el tejido y tienes que cortar. Entonces, los instrumentos que estábamos viendo
¿sí? Como este o como este, tienen un sistema de corte integrado, ¿no? Esto yo no lo omití, esa información es muy importante, a lo mejor es la ventaja que sí tienes con la tecnología ultrasónica, que no dependes de eh, un segundo paso que es el corte del tejido una vez que se liberó la energía. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Ah, y esta es una imagen que quiero que vean. Vean la consola actual del fabricante, ya ha evolucionado, y vean la cantidad de pinzas que tenemos disponibles actualmente. ¿Sí? O sea, desde largo, ¿sí? Las puedes usar ya para cirugía abierta, entonces usas una corta. En cirugía de cuello, cirugía de partes mínimas, usas una ultra corta. En cirugía endoscópica, laparoscópica, bueno, usas una, tenemos extra larga. Y para toracoscopía, por ejemplo, es muy útil cuando tenemos la posibilidad de tener una pinza con esta angulación, ¿no? Vean todas las pinzas de mano, en cirugía cardíaca abierta también hay algunos momentos donde lo podemos utilizar. Por ejemplo, para disecar la safena, podemos usar la famosa llamada Focus, que es una pieza de mano que nos disminuye el tiempo de procuración de las venas safenas, por ejemplo, ¿no? También lo puedes usar para una disección, una procuración de la arteria torácica interna, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del bisturí ultrasónico? Y bueno, que en general todos los métodos de energía avanzado comparten, a diferencia de la electrocirugía, bueno, pues es que no hay paso de energía a través del paciente, hay mínima dispersión térmica lateral, ya vimos las tecnologías que tienen integradas para contener la disipación de energía, hay mayor precisión en sitios de alto riesgo, por ejemplo, mencioné el mediastino, bueno, las pinzas de energía, hay cirujanos en toracoscopía muy buenos que ya los incorporan para la disección del hilio pulmonar, entonces requieres precisión, no requieres una punta de electrocauterio que disipe energía y que puedas lesionar alguna rama de la arteria pulmonar, por ejemplo, ¿no? A esto se refiere menor intercambio de instrumentos y disminución del tiempo quirúrgico. Bueno, pues en cierta forma sí han sustituido mucho de la técnica tradicional, donde hay que ir ligando vaso por vaso, ¿no? Actualmente hay sistemas inalámbricos ya, ¿no? Como este que vemos aquí, donde ya no hay un cable que se conecta a la consola es remota, la pieza de mano tiene una batería integrada y esto es un sensor que transmite a la consola, ¿no? Entonces, ya a ese nivel, por ejemplo, puede ser ya decisión personal de cuál utilizar. En general, los inalámbricos, bueno, pues es un cable menos, sobre todo cuando estás haciendo cirugía de mínima invasión y tienes ya la manguera del CO2, tienes el monopolar, tienes los aspiradores, etcétera, etcétera. A veces un cable más es un caos, ¿no? Entonces, incluso hasta el intercambio del instrumento muchas veces se atora, se enreda el cable, hay muchas cosas de la vida real que pasan, entonces esta cuestión de lo inalámbrico puede ser una ventaja, todo depende de la disponibilidad y de la preferencia del cirujano. Nosotros actualmente en CIPSA, el que ofrecemos, ¿sí? Es una tecnología ultrasónica, que es este Ultrasil, ¿sí? Que es el de Panther. También tiene su consola inteligente, que es muy parecido al armónico original, ¿sí? Es los mismos principios, el generador de sondas ultrasónicas, control inteligente de la energía y es muy fácil de utilizar. Ese es el transductor, donde está la pieza, el cristal piezoeléctrico que convierte las ondas de sonido en energía.
Por igual, tenemos nuestro bisturí con una punta recubierta que tiene la misma tecnología de contención de la disipación de energía y tiene los mismos principios de lograr cavitación, presión, aumento de la energía y vibración, con lo cual conseguimos separación de tejidos y coagulación al mismo tiempo. Por igual, tenemos varias presentaciones en cuanto a largo, el bisturí ultrasónico para cirugía abierta de 14 centímetros. Si quieres una, por ejemplo, una cirugía intermedia, que puede ser una videoasistida o incluso una torácica abierta, donde se está haciendo una, por ejemplo, una decorticación y que requieres cierta distancia, porque tu mano ya no entra en las heridas. Entonces tenemos un instrumento intermedio. Y bueno, para la cirugía laparoscópica, sobre todo en cirugía bariátrica, tenemos el extra largo, que es el de 36 centímetros, ¿no? Por igual, casi todas, por preferencia del cirujano, puedes tener control manual o puedes tener el famoso pedal, ¿no? No tenemos mayor problema con esto. Entonces, bien, en resumen, tenemos dos principales alternativas de energía en cirugía que se pueden utilizar de manera combinada, que generalmente así se hace. Para la apertura, por ejemplo, vamos con el monopolar. Para algún control vascular específico podemos usar un bipolar. Pero en general, cuando ya estemos en el sitio quirúrgico profundo, en las zonas de alto riesgo, en general nos apoyamos de la energía bipolar avanzada o de la energía ultrasónica. Entonces, actualmente ya pueden revisar que hay un sinfín de evidencia del uso de energía en cirugía torácica, en cirugía de cáncer pulmonar. O sea, podemos encontrar ya actualmente mucha información. Desafortunadamente, lo que no tenemos es información en nuestro medio, en nuestro país y con nuestros pacientes y con nuestros hospitales, ¿no? Entonces, muchas veces dependemos del consumo de otra información, pero bueno, vaya, pues tenemos que de una forma u otra aplicarla, hay que validarla y esa es la importancia a lo mejor de estas charlas, ¿no? Como concientizar un poco de la necesidad de educación, de actualización en los sistemas de energías que tenemos actualmente y cómo se usan, ¿no? Entonces, hay muchos temas, por ejemplo, la seguridad de los dispositivos. En general, los autores mencionan que hay una falta de entrenamiento en las nuevas tecnologías. O sea, la industria nos bombardea con mucha información, con productos nuevos, pero muchas veces no nos enseñan a usarlos, ¿no? Entonces, se calcula que hay 40.000 lesiones al año relacionadas con el uso de electrocirugía. Esto da 1 a 2 en cada 1.000 operaciones. Es un número que se debe considerar. Algo que a mí me pareció, pues, me llamó la atención es que 18% de los cirujanos reportan alguna lesión relacionada con la energía. Yo recuerdo que tuve algún caso de residente, una estenosis de la vía biliar que se presentó posteriormente. Y esto es lo que me da la atención. Este autor menciona que en una encuesta que hicieron en los Estados Unidos, el 54% de los cirujanos conocen a un amigo que le pasó algo en relación con el uso de energía. No se especifica bien, principalmente es con la electrocirugía, con monopolar o bipolar, pero también se reportan muchos problemas con el uso de la energía avanzada, sobre todo cuando no hay un adecuado juicio quirúrgico y por ligar un vaso hay un sangrado importante cuando no se consigue la adecuada, la adecuada obliteración del vaso, ¿no? Eso es lo principal, el principal problema que se reporta, ¿no? En general, la industria actualmente te ofrece dispositivos que incluso ya tienen el algoritmo integrado en la consola para ejercer la energía necesaria para coagular vasos hasta de 7 milímetros.
¿no? Eso abriría la opción de hacer, por ejemplo, en caso de cirugía torácica, algunas lobectomías VATS, ¿sí? Con pues la ligadura, con usando alguna de las pinzas de energía de 7 milímetros, y que te evitarían, bueno, pueden disminuir el costo al quitarte el uso de alguna engrapadora vascular, o bien te permiten el uso de, este, de estos instrumentos, y te limitan técnicamente te facilitan el llevar a cabo procedimientos que serían de mayor complejidad, ¿no? Entonces, esta es una tabla que es un resumen de varios artículos de revisión donde se recomiendan algunas de las prácticas de cómo usar las pinzas de energía en cirugía torácica. Pues mencionaba, esas algunas de las recomendaciones que, si bien podemos encontrar evidencia para el uso por ejemplo, de los dispositivos bipolares avanzados para la realización de la ligadura de las arterias, de las ramas de la arteria pulmonar, cuando hacemos una lobectomía, ¿sí? En general, la preferencia es que no lo hagamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, son algunas de las recomendaciones que se hacen por los consensos en las revisiones sistemáticas, ¿sí? Donde, por ejemplo, para la ligadura de vasos pulmonares que son mayores a 8 milímetros, ¿sí? Las opciones son la ligadura o la engrapadora, ¿no? ¿Qué sería lo inapropiado o con lo que tendremos que tener mucho cuidado? Es utilizar un dispositivo de energía. 6 a 7 milímetros, bueno, te siguen diciendo que mejor lo ligues o uses una engrapadora, ¿sí? Y que a lo mejor tengas cuidado si usas en un sistema de energía, pero que lo puedes combinar con algún clip, ¿no? Entonces, también este tipo de prácticas son de alto riesgo. A veces la aplicación de un clip por debajo de la aplicación de energía puede generar isquemia, y puede ser un vaso que igual se puede romper y tener un problema, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no tenemos la evidencia adecuada para hacer alguna recomendación, y por eso es que muchas veces mejor nos quedamos en esto, ¿no? Si el vaso es menor a 5 milímetros, sin problema, le aplico la pinza de energía, porque los estudios experimentales en animales, donde se probó la seguridad de los instrumentos de energía avanzados, específicamente cuando empezaba el armónico, llegaron hasta los vasos de 5 milímetros. De ahí en adelante, la panacea que después nos ofrecieron es la posibilidad de ligar vasos hasta 7 milímetros, pero esos estudios ya o sea, no son disponibles, y pues es muy difícil hacer un ensayo clínico controlado en humanos, ¿no? Con la posibilidad de que te sangre una arteria pulmonar y muchas veces pues no te da tiempo de rescatar al paciente, ¿no? Entonces es parte de la complejidad, pero ahorita les voy a enseñar un poquito de información, ya para terminar, de una encuesta que da esta información muy, muy interesantes, ¿no? Importante, la disección o resección parcial del parénquima pulmonar. Bueno, pues entonces o suturamos o utilizamos una engrapadora, y esto sí he visto yo varios estudios donde han utilizado energía monopolar, perdón, bipolar avanzada, y que tienen un alto índice de fugas posquirúrgicas. Esto es importante, la técnica quirúrgica nunca será sustituida, ¿sí? Nunca olvidar que hay que elevar los tejidos cuando uno está usando las pinzas de energía o está disecando, ¿sí? Entonces tú elevas el tejido, que incluye el vaso sanguíneo, y vas a aplicar un instrumento de energía. El principio es elévalo para alejarlo de la zona más profunda que puede ser de riesgo, que es lo que se queda o que es otra estructura vital, y siempre la contratracción, tracción y contratracción para la exposición del campo quirúrgico, ¿no? No puedes cortar lo que no ves,
siempre pensar si está listo tu campo quirúrgico para controlar algún tipo de accidente. He visto muchos casos donde se han ligado, por ejemplo, ramas de la arteria pulmonar cuando tienes tumores de alto volumen que no se ha movilizado adecuadamente el mediastino. Entonces no tienes forma de llegar al sitio de sangrado si no tienes esa movilización previa. Entonces, siempre es importante trabajar un poco tu cirugía, tu disección, para estar en la mejor posición para controlar cualquier situación, ¿no? Esto me hace recordar, por ejemplo, la visión crítica de Strasberg cuando se opera una vesícula. Entonces, si tienes esa visión, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Con seguridad. Acá tendríamos que estudiar un poquito más esos conceptos, ¿no? A mí mi maestro me decía, tienes que hacer la tarea antes de irte a divertir, ¿no? Entonces tiene algo que ver con esto. Ya para terminar, quiero nada más mostrar un poquito de los resultados de la encuesta sobre utilización de dispositivos de energía en España, ¿sí? La Sociedad Española de Cirugía Torácica, que está muy bien organizada. Nada más, es una encuesta que respondieron 100 cirujanos torácicos en este periodo de tiempo. Lo importante que quiero resaltar es que en general, eh, de 10 años para acá ya hay mayor conocimiento y uso de las pinzas de energía, aunque tienen un buen número de cirujanos torácicos que ya lo usaban desde hace 20 años, ¿sí? La escuela de cirugía torácica es muy buena ya, o sea, es de entrada directa y se dedican a esto, ¿no? Y ven mucha cirugía torácica general, que como mencioné al principio, va de la mano con el uso de energía. La mayor parte ya tienen las dos tecnologías, lo que inicialmente se tenía, que es electrocirugía y dispositivos de energía avanzados. ¿Dónde se usan? Pues ya actualmente dicen, pues las uso en las dos. Cirugía abierta menos. ¿Por qué? Bueno, porque si la vas a hacer abierta, pues gastas menos, ¿no? La mayor parte de los que hacen VATS, pues es un instrumento obligado, pero lo que llama la atención es que el grueso de los cirujanos lo utilizan, ven las ventajas hasta en cirugía abierta y entonces no dudan en usarla. ¿Cuál es el principal motivo para usarlo? Todos coinciden que es la seguridad hemostática. Esto tiene mucho que ver con el que vas avanzando, vas disecando y vas logrando la hemostasia, ¿no? El precio, todos siempre se reservan un poquito, pero actualmente ya tenemos opciones como Panther, que indudablemente está a un 40% menos de los competidores actuales y con una calidad ya demostrada para el uso de la energía. ¿En qué procedimientos se utilizan? Pues prácticamente en todos, ¿sí? O sea, resecciones pulmonares para la disección, la linfadenectomía, hay estudios donde vaya, calculado, se ha investigado la incidencia de quilotórax, por ejemplo, o posterior a una linfadenectomía y se ha visto una disminución con el uso de las pinzas de energía. Este, la timectomía es una sine qua non, una cirugía que al hacerla de mínima invasión requieres una pinza de energía para disminuir el riesgo y la cantidad de sangrado, y pues prácticamente todo, ¿no? Donde menos lo usarías, bueno, pues una simpatectomía. A veces hay que ser muy congruente con las cosas, a lo mejor sería un gasto innecesario el usar una pinza de energía para una simpatectomía. Y pues para neumotórax es muy poco, ¿no? O sea, realmente lo que usas son engrapadoras. Más bien la utilizas para liberar algunas adherencias, entre otras cosas, ¿no? Este, Esto es donde se utilizan y es qué tanto lo utilizas para esos procedimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las timectomías, el 64%, pues, indudablemente se lleva todo, ¿no? En el caso de utilizar los dispositivos de energía para realizar una lobectomía VATS, o sea, esta pregunta me gustó mucho. Lo emplea de forma específica para la sección proximal de ramas de la arteria pulmonar y vean, ¿no?
La mayor parte dicen no, o sea, no me da confianza. Interesante, un 7% de ellos, lo que ha sucedido es que no lo uso porque alguna vez lo usé y sangró. Entonces, ya vas teniendo algún dato, ¿no? Entonces, esto nos hace al menos pensar y concluir que si quieres usar pinzas de energía para ligar vasos de mayor tamaño, pues requieres pues estudios mejor realizados, y si no, la seguridad se da en los vasos de 5 milímetros. Entonces, muy bien, los dispositivos de energía han evolucionado y son de uso frecuente ya en cirugía torácica. Es importante que los programas de educación, los programas de entrenamiento en cirugía torácica incorporen estos conocimientos. Es recomendable conocer el sistema de energía que tengo en mi hospital y familiarizarme. Importante, una buena técnica y el juicio quirúrgico nunca serán sustituidos por esta tecnología. La tecnología nos ayuda a ser más rápidos, a que sangre menos, incluso algunas cuestiones técnicamente las ha hecho viables, pero indudablemente el buen juicio y la buena técnica quirúrgica deben de prevalecer, y es importante la realización de ensayos clínicos en nuestro medio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Abrimos el espacio para las preguntas. Si alguno de nuestros participantes en el auditorio quiere preguntar algo al doctor, abrimos los micrófonos. Sí, Acompaña el mu- doctor Argot. muchas gracias, doctor Jacinto. Excelente presentación. Está en un tema tan útil y tan frecuente, ¿no? Que usamos todo el tiempo energía. Antes que no era tan frecuente, ahorita tenemos tantos diferentes tipos, ¿no? Siendo la energía ultrasónica, o sea, el disector ultrasónico, el sonicision, o el bipolar avanzado, que son muy diferentes. ¿Podría explicar cuál es la diferencia? ¿Cuándo puede haber una lesión, por ejemplo, cuando se está disecando en el área de la tráquea, en la tráquea, cerca de la tráquea membranosa, por ejemplo, entre el esófago, antes que usábamos el disector ultrasónico o el sonicision? ¿Por qué es más frecuente las fístulas traqueoesofágicas cuando usas este tipo de equipos, o en la cirugía toracoscópica, o o en la y que en la robótica, que usamos una energía bipolar? ¿Podría explicar un poquito cuál es la diferencia, o si usted cree que hay una diferencia? Sí, sí, muchas gracias, doctor Argote. Gracias por la pregunta. Y no, es muy interesante porque realmente esta pregunta clínico-quirúrgica es donde te hace reflexionar sobre la importancia de conocer cómo funciona cada tipo de energía, sus ventajas y desventajas, o sea, dónde la puedo utilizar. Entonces, recordemos que a nivel de la tráquea, para empezar, la circulación corre de manera lateral, ¿no? Y no hay como tal un vaso sanguíneo que irrigue completamente la tráquea. Hay un sistema de vasos sanguíneos que tiene una irrigación superior, otra inferior, ¿no? Por ejemplo, la tiroidea inferior, de abajo las bronquiales, hay ramas de la innominada, entre otras cosas, pero forman una madeja de circulación que corre en sentido lateral. Entonces, la disección, por ejemplo, cuando solo tienes energía monopolar o bipolar, siguiendo este principio de irrigación, entonces, o sea, lo utilizas en la cara anterior de la tráquea, cuando mucho, y cuando te estás acercando a la parte media, o sea, no tienes que llegar ni al surco traqueoesofágico, ya no usas energía, usas disección cortante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cirugía de vía aérea, lo que hacemos casi siempre es, cuando llegamos a ese punto, pues disecamos con tijera, sí sangra más, pero podemos hacer hemostasia. Sabemos que con la hemostasia por compresión, pones una gasa, la quitas y ya de repente, pues deja de sangrar, ¿no? Porque, insisto,
es una microvasculatura, mucho se da por difusión, entonces también el control hemostático es más fácil, ¿no? Ahora, con las pinzas de energía avanzadas, mencionamos, la disipación de la energía se da a 1 milímetro, ¿no? Pues, por ejemplo, el Sonic Session, el famoso Ensil, son de los que menor área de diseminación de la energía tienen. Entonces, hay estudios donde se han hecho intencionadamente para demostrar que la separación del surco traqueosofágico y la lesión del nervio laríngeo recurrente puede ser menor con algunos de estos instrumentos, ¿no? Pero también tenemos reportes, o sea, para todo hay evidencia donde te dicen, bueno, uso de ENSI y aparición de fístula traqueosofágica, ¿no? Entonces, más bien yo considero que tienes que tener todo el espectro de la situación, ¿no? Por ejemplo, el tipo de tejidos, ¿no? Muchas veces son estenosis traqueales con mucho tejido inflamatorio cicatrizal, muchas veces es por resección de algún tumor traqueal, o sea, ya estás hablando de una cuestión neoplásica, o a veces cáncer de esófago, que hay invasión. Entonces, hay muchas variantes que tendrías que tomar en cuenta y que a veces son distractores para llegar a una conclusión de qué fue realmente la razón que originó un daño, una fístula, ¿no? Si realmente fue la energía. Yo con esto lo que recomendaría para esos casos, o sea, yo creo que sí, o sea, que para la disección del surco traqueosofágico no puedes usar energía monopolar ni bipolar estándar, por así llamarlo. Creo que puedes usar una pinza de mano con mucha, mucho cuidado al separar la pars membranosa, pegándote, pues como dicen, pégate a la tráquea. Sí, una punta muy breve, pero la verdad es que la disección cortante con una muy buena tijera, pues realmente no te da tanto problema de sangrado, ¿no? Entonces, si tuviera yo una pinza de mano, vaya, con energía avanzada, disecaría hasta llegar al surco traqueoesofágico, pero mi separación indudablemente la haría con una tijera, ¿no? Para evitar cualquier problema de esto, ¿no? Hay veces que ya hay un tumor que invade, pues vamos a decir, no hay una fístula, pero hay una invasión. Entonces, la verdad es que ahí sí, el riesgo de sangrado es mayor, sin duda, y cuando ya hay un escenario quirúrgico muy diferente, muy comprometido, ahí sí utilizaría la ventaja de una pinza de energía avanzada. Muchas gracias, doctor. Felicidades. No, gracias a ti. Si no hay más preguntas, pues agradecemos mucho la ponencia, doctor. Agradecemos su participación y estén atentos para nuestro próximo webinar. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.